Soy Priscila Barrera para Investing News Network y en el día de hoy me acompaña el ministro de Energía y Minas de Perú, el señor Francisco Ismode. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Priscila, por la invitación. Estamos aquí en la convención PDAC en Canadá. Para empezar, ¿le podría contar a nuestra audiencia por qué cree que Perú tiene ventajas como destino para los inversionistas? Perú se diferencia por un gran potencial geológico en recursos de cobre, de zinc, de oro. Hemos hace poco conocido un anuncio, por ejemplo, en el caso de que se ha encontrado un yacimiento de litio. Perú en todo su territorio tiene un desarrollo minero importante y como gobierno estamos trabajando en darle no solamente un enfoque en fortalecer la competitividad de este sector, mejorando las normas, mejorando los procedimientos para obtener los permisos de operación y también en el tema ambiental, sino también estamos fortaleciendo la parte de sostenibilidad. Estamos muy activos como gobierno trabajando con las comunidades, con las autoridades locales para exponer la importancia de este sector y también asegurarnos que los beneficios que se generan de esta actividad generen beneficios en la población donde se ubican las operaciones mineras y del país en su conjunto. Entonces, trabajando en competitividad y sostenibilidad, nos aseguramos que se den las condiciones para hacer un país más atractivo aún para la actividad minera. Vale, ¿y cuáles son algunos de los desafíos que tiene en este momento el Perú en esta área? Bueno, primero ordenar y mejorar lo que es la tramitación de procesos. Estamos elaborando una plataforma a través de la cual se pueda en línea ver el avance de las autorizaciones que se tienen y con eso ver de reducir los plazos para poder darles información a los inversionistas, cómo van sus procesos y cómo están los plazos, con mucha transparencia. Y lo otro es esta asociación que tenemos que hacer entre los beneficios que genera la minería y los beneficios que genera o que recibe la población. Esos son los desafíos más importantes. Perfecto, y mencionó anteriormente que se encontró este yacimiento de litio. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades que tiene Perú en el sector del litio? Bueno, efectivamente, Perú, dentro de esta riqueza geológica que tiene, también ha sido anunciado hace poco el descubrimiento de un importante yacimiento de litio, lo cual nos ha generado una gran expectativa. Son anuncios iniciales de resultados de exploración. Es un proceso que tiene que continuar para poder llegar a corroborar las importantes reservas que se han mencionado, que ahora son recursos. Y con eso definitivamente nos pondríamos en una posición expectante para poder promover también esta producción en nuestro país, sabiendo que este es un mineral que permite un uso que hoy día está en pleno desarrollo como potencial, que es lo que es la parte de vehículos eléctricos, ¿no? Todo el litio que se utiliza para baterías, y eso la verdad es que nos pone en una posición expectante. Perfecto, ¿y se está trabajando de alguna manera en particular con las empresas mineras en este área para el desarrollo de exploración? ¿Cree que quizás Perú pueda convertirse o ser parte de un cuadrado del litio? Por supuesto. Nosotros tenemos una organización, un instituto que está adscrito al Ministerio de Energía y Minas, que es el INGEMET, que es justamente el que hace la evaluación geológica del país en su conjunto. Le hemos pedido a INGEMET que tenga un acercamiento con la empresa que está desarrollando esta exploración en Puno, para entender y conocer un poco más sobre ese yacimiento y evidentemente darle todas las facilidades que se necesiten para poder desarrollarlo. Y asimismo, en el mismo Puno y en la zona sur de nuestro país existe un gran potencial geológico, hoy día principalmente lo que es cobre, pero también hay estas otras oportunidades que se van descubriendo. Perfecto, ¿y cree que quizás pueda llegar a haber algún tipo de colaboración con Argentina o Chile en cuanto al desarrollo de proyectos en el área del litio?
Sí, definitivamente. Yo creo que somos países que trabajando juntos el desarrollo de tecnologías que puedan aprovechar este mineral sería algo muy positivo tanto para Argentina, Chile, incluso Bolivia, que también tiene yacimientos de litio. Perfecto. Y mi última pregunta para usted en el día de hoy, ¿cuáles son sus objetivos concretos este año en el área de minería y energía en el país y qué desafíos tiene por delante en el 2019? Fíjese, en el caso de la minería, el año pasado hemos recibido o se han desarrollado inversiones mineras por 4.900 millones de dólares americanos. Y este año el programa es 6.000 millones de dólares americanos en inversiones mineras. Eso lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar a las empresas para que estas inversiones se desarrollen. Y por otro lado también tenemos un desafío que es el de llegar con información sobre la minería, los beneficios de la minería y que la minería sí puede coexistir con la agricultura, sí puede coexistir con buenas prácticas para el cuidado del agua y que esa es información que llegue a las poblaciones, pero que también podamos cumplir nuestro rol como Estado, como gobierno, para promover proyectos de bienestar social a favor de las poblaciones en las regiones donde se desarrolla esta importante actividad para nuestro país. Así que esos son los principales desafíos y también continuar con la cartera de proyectos. Nos hemos propuesto al 2021 implementar proyectos por 21.000 millones de dólares. Que es parte de los 58.000 millones de dólares en proyectos que hoy ya tenemos identificados en nuestro país y una serie de procesos para que fortalezcan la actividad de exploración que está planteada para este año, 500 millones de dólares. Fíjese, Perú capta el 7% de la inversión mundial en exploraciones. Nuestra meta es que ese 7% se incremente a un 8 o un 9% en los próximos años, acompañado de esta gestión de mejora de los procedimientos, de agilizar y resaltar también que en la encuesta del Instituto Fraser hemos mejorado del puesto 19 al puesto 14, ¿no? Y nuestro trabajo también lo que busca es que en los próximos 2 años podamos estar en el top 10 de competitividad para poder seguir atrayendo la inversión en minería. Perdóname, y en energías renovables, que también, energías que mencionabas, mencionar la parte de energías renovables. Perú tiene un gran potencial para desarrollar energías renovables. Actualmente en nuestra matriz energética el casi 5% es de solar y eólico, ¿no? De viento. Y esperamos que en los próximos años esas inversiones puedan ser mejoradas. El sur del Perú tiene la radiación más alta en el mundo para ser atractivo en inversión de energía solar. Entonces nuestra apuesta también es por promover las inversiones en energías renovables. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Una vez más, soy Priscila Barrera para Investing News Network y en el día de hoy estuvo conmigo el señor Francisco Ismodes, ministro de Minas y Energía de Perú.